Historia de Israel y Judá, apéndice segundo o tema 26, el Templo de Jerusalén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos al fin del curso con este tema que es un apéndice realmente. Estamos viendo la historia de Israel y Judá, pero este apéndice pues presenta el templo que tiene un papel fundamental en toda la historia de Israel. Un templo que, como vemos o como sabemos perfectamente, fue destruido el año 70 por las tropas romanas mandadas por el entonces general todavía Tito, que luego después sucedió a su padre poco tiempo después, sucedió a su padre Vespasiano. El centro del mundo judío es la tierra de Israel. Y el centro de Israel es Jerusalén. Y el centro de Jerusalén es el templo. Por tanto, vamos haciendo como unas reducciones, ¿no? El templo de Jerusalén remonta sus orígenes a los tiempos de Salomón en el siglo X a.C. Pero los relatos nos dejan ver claro que el templo es heredero tanto de la tienda del encuentro del desierto y de los antiguos santuarios israelitas, como del lugar de culto cananeo situado en la era de Arauna, que adquirió David por indicación divina, según el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Empezamos hablando del antiguo santuario del desierto. Durante su camino por el desierto hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo un santuario móvil y transportable que se llamaba la tienda del encuentro, o también tienda del testimonio. Era una tienda de campaña que se describe minuciosamente en el libro del Éxodo a partir del capítulo 26. Las descripciones de este santuario son muy tardías. Estas que pone el libro del Éxodo son descripciones muy tardías y pretenden mostrar la continuidad del templo de Jerusalén con aquel santuario móvil que acompañaba a los israelitas por el desierto. Una imagen de ese santuario la tenéis aquí. Cuando los israelitas, después del camino por el desierto, se establecieron en la tierra prometida, al principio cada población establecía un santuario en una colina próxima. Era lo que le llamaban los lugares altos. Allí daban culto a Dios. Estos santuarios permanecieron por lo menos hasta los tiempos de Josías, ya muy cercanos al final de todo el periodo monárquico de Israel, es decir, hasta finales del siglo VII a.C. Pero la reflexión posterior consideró que desde que se edificó el templo de Salomón, en el siglo X a.C., 11 a.C., pues esos templos estaban contra la ley. A ver si me explico. Los israelitas se establecen en la tierra prometida, viniendo del desierto, donde habían tenido la tienda del encuentro como santuario principal. Cuando se establecen en la tierra prometida, en cada pueblo, en cada localidad, en una colina cercana, se establece un lugar de culto. Como está en una colina, se le llama los lugares altos.
Ese lugar de culto o santuario consistía en un vallado, incluso de madera, podía ser de lo que fuera, un vallado de madera, y en medio de un patio allí grande, que era el vallado, pues había una piedra y un árbol, ¿no? Y si no había árbol, por lo menos un poste, que significaban la presencia divina. Delante de esos dos elementos se ponía un altar y allí se desarrollaba el culto. En teoría, desde que Josías a finales del siglo VII se establece y hace la reforma deuteronomista, ya a partir de esa reforma no pudo haber santuarios altos, quedaron prohibidos, quedaron fuera de la ley. Pero eso es más en teoría que en la realidad. Las realidades religiosas y culturales suelen ser muy difíciles de reformar. Pero en teoría, por lo menos, los santuarios locales duraron hasta la época de Josías. Santuarios famosos antiguos, que fueron lugares de peregrinación, los hubo en Hebrón, en Gilgal, en Betel y en Silo. Son puntos muy diversos, muy distantes unos de otros en la tierra prometida. Hebrón en el centro de Judá, Gilgal cerca del río Jordán, cerca de Jericó, en Betel en la zona de Samaria y Silo también en esa zona de Samaria. En todos esos santuarios la divinidad adorada acabó siendo identificada con Yahvé. O sea, estos templos eran más antiguos incluso que la misma presencia de los israelitas en la tierra prometida. Pero cuando llegaron los israelitas, estos santuarios siguieron siendo santuarios, pero ya al Dios que se adoraba no era al viejo Dios del santuario, sino a Yahvé. Pues Yahvé acaba por identificarse con los dioses antiguos, pero quitándole muchos de los elementos incompatibles con la fe en un único Dios. Los israelitas edificaron los dos santuarios. Cuando digo ahora israelitas me refiero a las 10 tribus del norte que formaron el reino de Israel, que tuvo primero la capital en Tirsa y luego en Samaria. Bueno, pues cuando llegó Jeroboam I, para evitar que los israelitas del norte fueran a dar culto a Jerusalén, estableció dos santuarios, uno en el sur, en Betel, y otro en el norte, en Dan. En Dan y Betel. Lo que pretendía el rey era evitar que la gente acudiera en peregrinación a Jerusalén, pero no logró evitarlo. Jerusalén siguió siendo lugar de peregrinación para la gente del norte siempre. Pero la acción de Jeroboam fue considerada por los escritores bíblicos como un gravísimo pecado. El santuario del Monte Carmelo, ahí en la punta de Haifa, ¿no? Ahí, esa nariz que sale de Palestina hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues en la cumbre del monte se estableció un santuario que fue un centro religioso destacado, pero que en tiempos de Elías estuvo disputado entre el culto a los Baales cananeos y el culto israelita a Yahvé. Elías, que fue el campeón del culto a Yahvé, se nos presenta en los libros de los reyes como el que consigue que el santuario
quede definitivamente dedicado al culto de Dios. Fijaros que en todo este asunto se ignora la existencia del templo de Jerusalén, que ya debería ser para esta época el lugar del culto único. Pero claro, era una época en la que todavía los lugares altos y santuarios locales permanecían. Todavía no había llegado el reinado de Josías. Estamos varios siglos antes de que llegara Josías con su reforma deuteronómica y quisiera quitar todos los santuarios ajenos al templo de Jerusalén. En Jerusalén, antes de la conquista de la ciudad por David, hubo un lugar de culto importante para los cananeos. Ese lugar de culto era conocido como la era de Arauna, donde según Samuel 24, el Señor estableció su propia morada definitiva. Por tanto, en una era, ¿sabéis lo que es?, ¿no?, donde se deposita el trigo para ser trillado y separarlo de la paja, ¿no? Bueno, pues en una era que suele estar en un lugar un poco alto para que corra bien el viento y pueda separar la paja del trigo al ser aventado, pues en una era allí, en Jerusalén, había un santuario que era conocido como la era de Arauna. Pues bien, David compra ese lugar y lo destina a ser el templo de Jerusalén, donde se va a construir el templo de Jerusalén. Dios no le permite a David construir el templo, pero David deja todo preparado, comprados los materiales, buscados los arquitectos, deja todo preparado para que Salomón construya y concluya la obra del templo de Jerusalén. Por tanto, el primer templo fue inaugurado por Salomón. Ese templo era pequeño y tenía muchas de las características de un santuario regio en aquella época. Al principio, ese santuario sería más o menos lo que aquí vemos. Esto es una reproducción ideal. Veis que es una habitación grande, con una puerta grande, con dos columnas, que incluso reciben nombre. Tiene delante una pequeña escalinata y más delante todavía un pedestal ahí, que es un horno, a lo mejor unas brasas, ¿no?, donde se quema la parte de la víctima que le corresponde a Dios. Más a un lado hay un barreño grande, que es conocido como el mar de bronce, y otros pequeños utensilios alrededor que podrían servir para purificaciones. Este sería, como digo, el esquema del templo de Salomón, que era pequeño, no es demasiado grande. Siempre me acuerdo de que el padre Pawlowski, que no era muy partidario de Salomón, que digamos, el hombre se lo tomaba muy en serio, pues decía que el templo que había construido Salomón no era más grande que el patio del Pontificio Instituto Bíblico donde él daba la clase. Sin embargo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, poco a poco fue adquiriendo esplendor e importancia, como se puede ver en los profetas anteriores al exilio. Pero fue el movimiento deuteronomista en tiempos de Josías, se llama deuteronomista porque compuso el Deuteronomio. Fue el movimiento deuteronomista en tiempos de Josías el que quiso que fuera
el único santuario del único pueblo, del único Dios. Insisto, único, la unidad. La unidad es una de las obsesiones del movimiento deuteronomista. Esta idea deuteronomista no desapareció cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor el año 586 a.C., sino que durante el destierro en Babilonia y durante la época persa, cuando ya se había producido la aliyá, es decir, la vuelta de los israelitas desde Babilonia hasta la tierra prometida y sobre todo hasta Jerusalén, pues durante esa época el templo se fue convirtiendo rápida y eficazmente en el centro de todas las miradas de los judíos dispersos. Se puede decir que el judaísmo es una religión que constituye un pueblo que se reúne en torno a un templo, el templo de Jerusalén. A la vuelta del destierro, el templo estaba en ruinas, por lo que fue reconstruido, aunque pobremente, entre el año 520 y el 516 a.C. Los que habían conocido el templo de Salomón y vieron el nuevo, lloraban al ver cuánta diferencia había entre la pobreza presente y el esplendor antiguo. Pero uno se teme de que ese recuerdo de esplendor sea más producto de la nostalgia que de la realidad. Lo mismo que tiempos pasados siempre fueron mejores, podríamos decir que edificios antiguos siempre fueron mejores que los posteriores. O dicho de otra manera, se recuerda lo bonito, se recuerda lo grande, pero se recuerda con ojos de niño. Posteriormente las cosas son como son, ¿no? Y aunque el templo de la vuelta fuera menos bueno que el templo que había hecho Salomón, no sabemos cómo era el de Salomón. Durante el periodo griego surgió un enorme peligro. Vamos dando saltos muy grandes de siglos, pues ya nos encontramos en el siglo IV a.C. Durante el periodo griego surgió un enorme peligro, ya que el rey sucesor de Alejandro Magno, que gobernaba Siria, llamado Antíoco IV, consideró que Zeus y Yahvé eran el mismo Dios, y entonces hizo colocar en el templo una estatua del Zeus olímpico. Para los judíos aquello fue horroroso. Es lo que ellos llamaron la abominación de la desolación, o quizás en mejor castellano, la abominación desoladora, de la que habla el profeta Daniel. La revuelta de los macabeos, damos otros 2 siglos casi, estamos en la época de Antíoco IV, cuando los macabeos se sublevan, en el siglo II antes de Cristo. Pues la revuelta de los macabeos llevó consigo la purificación y dedicación del templo, que llegó a hacerse el año 164 a.C. El romano Pompeyo, 100 años después, conquistó Jerusalén y entró en el templo, y más aún, entró sacrílegamente en el Santo de los Santos. Pero luego lo hizo purificar y ordenó que se continuara el culto allí, en ese lugar. Pero los judíos siguen oyendo los sacrílegos pasos de aquel hombre que se atrevió a profanar el lugar santo como ninguno lo había hecho anteriormente. Quizá por eso los judíos fueron siempre más partidarios de César que de Pompeyo. Quizá por eso apoyaron más decididamente
a Julio César en su lucha contra Pompeyo. Herodes el Grande, que había sido hecho rey de Judea por el emperador Augusto, aunque ya en la época de Antonio, de Marco Antonio, había tenido ya mucho poder. Bueno, pues Herodes el Grande hizo una reforma tal del templo que en realidad fue la construcción total de un nuevo edificio. Es un poco el tema de la navaja de mi abuelo, ¿no? Yo tengo la navaja de mi abuelo. Mi padre le cambió la cacha, yo le cambié la hoja, ¿no? Pero sigue siendo la navaja de mi abuelo. Vale. Pues lo mismo pasa aquí. Aquel templo antiguo fue renovado totalmente. Primero una parte, después otra poco a poco, pero con un plano decidido. Fue renovado totalmente por Herodes. Pero el templo de Herodes no se considera un templo nuevo, sino una reforma del segundo templo. Es decir, una reforma del templo que se había construido cuando los israelitas volvieron del destierro. Tenemos, por tanto, dos templos. El templo de Salomón y el templo de la vuelta del destierro. Templo que fue renovado, pero en continuidad por Herodes. Por eso los judíos, cuando hablan del templo de la época del Señor, hablan de la época del segundo templo, no del tercer templo. Si ahora se hiciera un templo, y parece que hay movimientos judíos que pretenden hacerlo, que desde luego por ahora no es posible, si ahora se hiciera un templo, sí que sería el tercero. Pero los judíos hablan del primer templo como templo de Salomón y del segundo templo, el templo de la vuelta del destierro, que fue reformado por Herodes. Para construir este edificio tuvo que rellenar los desniveles de la colina, desplazando enormes cantidades de tierra y construyendo bóvedas y contrafuertes. Estos desniveles llegaron a tener en algunos puntos 50 metros de altura. Hizo así una enorme explanada de 480 por 300 metros sobre la que se alzan los edificios del santuario. Esa explanada ha permanecido hasta hoy día y sobre ella hoy día se alzan una mezquita, la llamada mezquita de El Aqsa, y un santuario que se llama el Santuario de la Roca, que es el más conocido porque tiene una cúpula dorada que prácticamente define a la ciudad de Jerusalén. Calígula, estamos todavía en la época anterior a la guerra, Calígula quiso introducir su estatua en el templo y presionó de una forma increíble para que eso se llegara a hacer. Los judíos estaban dispuestos a todo para que no se hiciera. Era la terrible profanación, era una nueva abominación desoladora. Lo mismo que Antíoco IV había metido al Zeus olímpico, ahora Calígula quería meter su propia estatua. Se suele decir que desde este momento los judíos ya no se fiaron nunca de las intenciones religiosas de los romanos. Ya no se fiaron de los romanos. A partir de este momento la guerra estaba decidida. La guerra estaba ya en marcha. No había todavía acciones bélicas, pero a partir de la orden de Calígula de introducir su estatua en el templo, ya las relaciones, por lo menos sentimentales, se habían roto entre romanos y judíos. Pero Calígula murió antes de poder llevar a cabo sus planes.
las obras de reforma que había iniciado Herodes se terminaron definitivamente el año 64 después de Cristo. Es decir, el templo en el que vivió Jesucristo, que tuvo que ver Jesucristo, el templo por donde paseó Jesús, el templo donde se realizaron muchas de las predicaciones y polémicas del Señor. Ese templo era un templo en obra, que no fue terminado hasta 30 años después de la muerte del Señor, o más. Se terminó el año 64 después de Cristo, pero el año 74 años después, 6 años después, fue destruido totalmente por las tropas romanas, de modo que no dejaron piedra sobre piedra. En tiempos de Jesús, el edificio estaba todavía en obra, pero en lo fundamental estaba acabado, tal como ahora lo vamos a describir. Bueno, antes de describirlo, ver esta figura, esta imagen, y tenerla presente mientras vamos hablando. Tened cuidado, los números están lejos, en la raya la que conduce hasta el lugar, ¿verdad? Pues fijaros, por ejemplo, en el templo 1, en la esquina de arriba, el número 1, en la esquina de arriba, tiene una rayita que va a dar a un castillo. Ese castillo es la Torre Antonia, ¿no? Digo para que os fijéis. O el número 2, que señala un edificio central grande, que es el lugar santo y el santo de los santos, ¿vale? Fijaros, los números apuntan a el lugar, ¿no? Si queréis también, pero es que aquí se ve de otra cosa, con los apuntes de hoy os añado este plano de Jerusalén en tiempos de Jesús. Está muy bien hecho y da muchísima información. Está tomado de un libro que se llama ¿cómo es? Es de las ediciones de PM y ¿cómo se llama? Bueno, espérate. Voy a traerlo porque merece la pena y además quiero rendir tributo a los autores de ese libro. Este es el libro que digo. Bibbia Visual. È italiano, come vedi, mappe, grafici, schemi, fatti e personaggi per la catechesi e l'insegnamento. Veis que el dibujito del centro justo, ya lo acabamos de ver antes, que era el templo de Salomón, que tomaba ahí el dibujo, ¿veis? Y luego en el interior, a ver si llego rápido, sí, va teniendo imágenes de muchos sitios interesantes, pero tiene sobre todo un mapa de Jerusalén que es buenísimo, que es este, que es el que con algunos pequeños arreglos de recorte y de traducción he añadido y os lo voy a transmitir después. ¿Veis? Lo he tomado de aquí y este es el que os voy a transmitir. Está un poquito arreglado para que sea más fácil de entender para vosotros. Este plano de Jerusalén, bueno, el libro ya lo he dicho, este está totalmente fuera de catálogo actualmente, es de las ediciones PM, es italiano el libro. Si alguien lo encuentra en una librería de viejos por una casualidad, pues mire, adquiéranlo, que merece la pena. Ciertamente merece la pena. Es un libro que tiene, sobre todo por los gráficos que tiene, tiene muchísimos gráficos muy interesantes, algunos datos cronológicos también muy interesantes, y otras cosas que a lo mejor son discutibles, pero en general ayuda a todo bastante a conocer Israel. Bueno, ya he dicho tantas cosas que ya no sé ni dónde tengo los papeles. Ahora dónde he puesto yo los papeles del tema. Aquí está. Bueno, tener a la vista tanto
el mapa de Jerusalén como este gráfico, que vuelvo a repetiros, que también es un gráfico interesante. El santuario estaba orientado de este a oeste. Es que está mirándolo continuamente. Vamos a ver. Donde está el número 17, que sobresale bastante, es el oeste. ¿Veis la flecha de la rosa de los vientos abajo? Aquí en las azules. Hacia el norte. El este está en la parte más cercana a nosotros. El oeste en la parte más lejana, ¿no? Y el norte allí al fondo. El santuario estaba orientado de este a oeste, situado sobre una colina allanada al norte del Ofel o Ciudad Vieja. El recinto del templo está rodeado por una muralla en cuyo ángulo noroeste se alza la fortaleza Antonia, ese castillo que hemos visto, que también fue construida por Herodes en el lugar donde se había levantado otra fortaleza que se llamaba Baris. En el ángulo sudeste, es decir, en el punto contrario, una torre alcanza los 150 metros sobre el fondo del barranco del torrente Cedrón. Es el pináculo del templo, desde donde los centinelas anunciaban, mirando a oriente, el nacer del nuevo día, que venía por encima del monte de los olivos. Este pináculo es al que se alude en las tentaciones de Jesús. Si él se tiraba desde lo alto de esa torre, ese punto tan alto, hasta abajo, pues si los ángeles lo cogían y lo llevaban incólume hasta el suelo, pues era un éxito increíble, ¿no? Al templo se accedía desde la ciudad alta por un puente que cruzaba el Tiropeón. Eso lo vemos mejor, aquí lo vamos a ver mejor. Mirad. Vamos a ver. Mirad. A la izquierda del templo se ve ahí como un puente, ¿verdad? Fijaros que pone puente sobre el valle Arco de Wilson. Lo del Arco de Wilson es que se ha identificado un trocito del arco adosado al muro de las Lamentaciones, a partir del cual se ha deducido dónde se encontraba ese acceso al templo desde la ciudad alta. Creo que lo distinguí. Ahí. Es que como es al revés, me cuesta mucho trabajo. ¿Lo veis? Ya en adelante no sigo señalando porque si no se me va todo el rato. Ir mirando vosotros los mapas que tenéis y los esquemas. El recinto del templo está rodeado por una muralla, ¿no? Y ya hemos dicho que ahí destacan la Torre Antonia y el pináculo. Al templo se accedía desde la ciudad alta por un puente que cruzaba el torrente llamado Tiropeón, un barranco, ¿no? Y un poco más al sur, por una larga escalera en el lugar del actual Arco de Robinson. Es otro arco que también ha permitido identificar dónde estaba la escalera. Es la que sobresale, es que hay que señalarla, es la que sobresale ahí, en el centro justo de la imagen, ¿no? Aquí, ¿no? Al otro lado, aquí. Esta imagen, esta escalera. Al templo se accedía desde la ciudad alta por un puente y más al sur por una larga escalera en el lugar del actual Arco de Robinson, junto al muro de las Lamentaciones. Desde el sur, de lo que se ve más directamente, se entraba por las puertas de Hulda
que por una escalera subterránea daban acceso a la explanada conocida como Patio de los Gentiles. Por el este se abría otra puerta, la puerta de Susa, situada frente a la entrada al santuario. Al norte, cerca de la Torre Antonia, se abría la puerta de Tadí. El templo, ¿qué estructura tenía? Bueno, pues tenía un patio grande, una explanada muy grande, alrededor de la cual había unos pórticos muy grandes, muy largos, que servían de lugar de reunión para múltiples actividades. Especialmente rico era el pórtico del sur, que era un gran edificio de 3 naves, separadas por hileras de columnas de 28 metros de alta, conocido como la Basílica Real. Estos eran lugares públicos. En todos estos lugares, en todos estos pórticos, había reuniones, se instalaban los tribunales de justicia, los maestros se situaban para enseñar, eran lugares de la vida pública, incluso se hacían negocios, eran lugares para la vida pública. En el este estaba el pórtico de Salomón, con columnas de 11 metros de alta. El pórtico de Salomón fue el primer lugar de reunión de los cristianos, después de la resurrección del Señor y quizá antes. Estos pórticos delimitaban el patio de los gentiles, que cumplía, como he dicho, las funciones de plaza pública de la ciudad. Allí se compraba, se vendía, se cambiaba dinero, se conversaba, se paseaba, se enseñaba, se juzgaba. Era el lugar público. Ese recinto estaba abierto a todo el que quisiera entrar, fuera o no fuera judío. ¿Era parte del templo? Sí, pero era lugar santo, pues todavía no. Era una parte exterior, que era una parte pública y al cual podía estar todo el mundo. Luego, dentro de esa plaza, había marcado en el centro un recinto con un pequeño pollete o valla bajita, que se llamaba el Soreg, que era una balustrada a la que que marcaba un recinto más reservado y que ya no era simplemente lugar público, sino todo lo contrario. Antes de entrar al Soreg había unos letreros, dicen que en varias lenguas, pero los que se han encontrado son en griego, que indicaban que estaba prohibido a los no judíos pasar más adentro so pena de muerte. Justamente a San Pablo lo detuvieron porque lo acusaron de que había metido allí a extranjeros incircuncisos. Por consiguiente, era una acusación merecedora de muerte, por eso le montaron la que le montaron allí en el templo a San Pablo, ¿no? Una acusación de que había introducido gente no circuncidada, gente no judía, en el lugar santo, ¿no? De esos letreros tenéis, por ejemplo, este que se ha encontrado, este es auténtico, es de la época. Inscripción de advertencia que figuraba en el templo de Herodes. Está escrita en griego y advierte que hay pena de muerte para el gentil que se atreva a entrar más allá del patio de los gentiles. Se han encontrado varias de estas inscripciones en los alrededores de la explanada del templo. Son las auténticas. Decía, bueno, está en griego, lo he puesto ahí por gusto, pero decía que ningún extranjero entre tras la balustrada que rodea el templo ni a su recinto.
el que se atreva será para sí mismo causa de la muerte que le seguirá. O sea, que si entra, que sepa que lo mata. Así de clarito. Luego ya, si nos metíamos dentro del edificio del templo, podríamos distinguir este plano, ¿no? Tenemos ahí un patio en forma de cruz, que es el patio de las mujeres, que tiene al fondo una escalera y una puerta que se conocía como puerta de Nicanor, porque le había regalado un judío alejandrino que se llamaba Nicanor. Era una puerta de bronce buenísima, de una calidad inmensa y grandísima, de un precio exorbitante, pero había sido regalada por un judío muy rico de Alejandría. Este judío se llamaba Nicanor, por eso era la puerta de Nicanor. Junto a la escalinata donde se dice que cantaban los levitas los salmos y donde cantaban las oraciones, había una hucha, un recipiente para recibir dinero, que era un cepillo, ¿no? Un gazofilacio. Es una palabra griega que se ha mantenido como palabra griega hasta nuestros días. En las esquinas del patio había 4 pequeños edificios que se identifican como una bodega, un lugar donde los leprosos eran purificados, es decir, donde se reconocía que uno había estado curado de la lepra. Estaba también otra bodega para guardar madera, otro lugar para la gente que había hecho un voto de nacideato, para que allí también pudieran hacer los ritos finales de su voto. Detrás de la puerta de Nicanor ya se entra al patio, al templo propiamente dicho. Veis que hay una pequeña franja que se conoce como patio de los israelitas, a la donde no solamente entraban varones, mujeres no, dentro estaba ya el patio de los sacerdotes, en el cual había un matadero de animales. No olvidéis que el templo era más un matadero que lo que nosotros entendemos por templo hoy día. Y estaba también el altar al que se accedía por una rampa para quemar en lo alto las partes de los animales sacrificados que correspondían a Dios. Más atrás había un depósito de agua, o por allí estaba un depósito del agua que se conocía como el mar de bronce. Una nueva escalinata daba acceso al lugar santo, tras el cual estaba el lugar santísimo. Como ya voy muy mal de tiempo, voy a explicar eso un poco de memoria sin atenerme a la lectura. Luego lo leéis vosotros por vuestra cuenta. Mirad, este sería el esquema de la parte interior del templo. Tenemos una primera entrada, tal vez con cortina, que daba acceso al lugar santo. En ese lugar santo se encontraban la mesa de los panes de la proposición, es decir, una mesa en donde se colocaban panes frescos todos los días. Allí también estaba la menorá o candelabro de los 7 brazos, el que pone el número 4, y al fondo estaba el altar del incienso, que es el que tiene el número 5 ahí, ¿no? En todo este lugar solo entraban los sacerdotes que estaban de servicio para ofrecer el incienso. Detrás había otra nueva cortina, que es la que pone el número 6, el velo del templo, ese que dice los evangelistas que se rasgó al morir Jesús. Detrás de ese velo del templo estaba el lugar santísimo, al que solo podía acceder el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año, llevando el sacrificio del día de la expiación. Dentro del santo de los santos, ahí pone el lugar del arca, está ahí el arca, pero en la época de Jesús ya no había arca. Era una habitación completamente vacía. Y fue la que visitó Pompeyo sacrílegamente, que además salió bastante despechado, diciendo: hay que ver qué locos están estos judíos que adoran una habitación vacía.
Pero en la época antigua, en la época de Salomón, sí que había tenido allí el arca de la alianza, ¿m? Que, como veía, era un cajón grande sobre el cual había una placa que tenía unos querubines, unas figuras de unos ángeles, una especie de ángeles, ¿no? Que la cubrían, era una placa de oro, y era el propiciatorio, que se marcaba con la sangre del sacrificio, de la expiación. Ese era el interior del templo. Por tanto, el templo de Jerusalén fue un lugar tremendamente importante para los israelitas. Al narrar su historia a toda velocidad, hemos narrado la historia de todo el pueblo de Dios. Ese templo fue destruido el año 70 por Tito, como decíamos al principio, y que lo arrasó totalmente, tanto que los evangelistas pueden poner la predicción del Señor de que este templo será arrasado de tal manera que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Bien, una forma de expresar que fue arrasado por completo, ¿eh? Y luego se construyeron esas mezquitas de Al-Aqsa y es el santuario de Omar. La mezquita de Al-Aqsa fue también palacio de los cruzados, es decir, es un lugar muy cargado de historias, ¿no? Los judíos tuvieron prohibido su acceso desde que fue destruido a esa zona, porque los rabinos decían que se corría el peligro de profanar el lugar santo. Y por tanto prohibían a los judíos entrar. Todavía lo tienen prohibido, ¿eh? Pero además ahora lo tienen prohibido por doble razón, por ese miedo a profanar el lugar santo, y también lo tienen prohibida esa zona por miedo a conflictos con los árabes que tienen allí sus lugares santos, sus mezquitas, ¿no? Cuando Sharon se llamaba de apellido, un dirigente judío que se llamaba Sharon de apellido, entró en el templo orgullosamente como dueño de la situación, se provocó una intifada, es decir, una sublevación de los árabes que duró mucho y que se puede inscribir dentro del conjunto de sublevaciones que se van dando periódicamente y que hoy día 7 de mayo del año 2024 está en un punto álgido cuando los israelitas están a punto de arrasar por completo Rafah. Lo tienen anunciado, y, lamentablemente lo harán, con la pérdida de muchas vidas inocentes, de muchas vidas de pobre gente que vive por allí. Bien, esta es la historia del templo. En los apuntes tenéis muchísimos más detalles, podéis verlos tranquilamente. Y con esto, como digo, pues termino el curso. Un curso que espero que os haya sido útil, que sí, podría haber tenido quizás más temas, haber ahondado más en algunas historias, pero hemos tenido el tiempo que hemos tenido y creo que entre los apuntes y las charlas que os he podido dar, os ayude y os pueda servir. Nada más, como dicen ahora en la radio y en la tele y en todos sitios, gracias por vuestra atención y que si organizamos cursos nuevos, pues ya os iremos avisando oportunamente.